Hace ya algunos años circuló por las redes, por los correos, un texto que a mí verdaderamente me gustó mucho en aquel momento y me sigue agradando y quiero que se convierta hoy en motivo para nuestra reflexión. Se llama La historia de Lucas. Lucas era el tipo de persona que te encantaría ser. Siempre estaba de buen humor y siempre tenía algo positivo que decir. Un día le pregunté, ¿cómo haces para ser positivo todo el tiempo? Y Lucas me respondió, cada mañana me despierto y me digo a mí mismo, Lucas, tienes dos opciones hoy. Puedes elegir estar de buen humor o puedes elegir estar de mal humor. Y yo siempre elijo estar de buen humor. Todo en la vida, me dijo, depende de elecciones, de lo que tú elijas. Tú eliges cómo reaccionas ante cada situación. Tú eliges cómo la gente afectará tu estado de ánimo. Tú eliges cómo estar, bien o mal. En resumen, tú eliges cómo vivir la vida. Varios años más tarde me enteré que Lucas había sido asaltado por 3 delincuentes, armados los 3. Aun cuando él no se resistió, los asaltantes le dispararon. Con mucha suerte, Lucas fue encontrado relativamente rápido y llevado de emergencia a una clínica. Después de 8 horas de cirugía y de semanas de terapia intensiva, Lucas fue dado de alta, aún con fragmentos de bala en su cuerpo. Unos meses después de lo sucedido me encontré con él. Le pregunté cómo estaba y me respondió, si pudiera estar mejor, tendría un gemelo. Le pregunté también qué pasó por su mente cuando le dispararon y me contestó, pensé que tenía 2 opciones, podía elegir vivir o podía elegir morir. Y elegí vivir. Me contó, en el hospital, cuando me llevaron, los médicos fueron geniales. No dejaban de decirme que yo iba a estar bien. Pero cuando me entraron al quirófano y vi las caras de los cirujanos y las enfermeras, ahí sí realmente me asusté. Podía leer en sus ojos, este hombre está muerto. Supe entonces que debía hacer una elección. ¿Y qué hiciste?, le pregunté. Bueno, uno de los médicos me preguntó si era alérgico a algo. Y respirando profundo grité, sí, a las balas. Mientras reían les dije, opérenme como si estuviera vivo, no como si ya estuviera muerto. Yo estoy eligiendo vivir. Nuestras elecciones, nuestras decisiones, el hecho incuestionable que nosotros tenemos siempre la libertad de elegir, la libertad de decidir, en cualquier circunstancia. Y no son pocos, por cierto, los especialistas de las ciencias sociales, de la psicología, filosofía, que reconocen el hecho de que básicamente la vida tiene que ver con ese conjunto organizado o no tan organizado, sistemático o no tan sistemático, pero con ese conjunto de elecciones y decisiones que hacemos nosotros. De hecho, pensadores de alto quilate, estoy pensando ahora mismo en Sartre, ¿verdad? Sartre decía, no lo cito al texto, a la memoria, Sartre decía, nosotros somos definitivamente lo que seamos capaces de hacer con lo que han hecho de nosotros. Pueden suceder muchas cosas, sí, pero al final de cuentas, lo que nosotros somos será siempre lo que seamos capaces de hacer con nuestras circunstancias, con nuestras condiciones, con nuestras relaciones, con nuestra participación, con nuestra toma de decisión en la vida. Carl Rogers, otro destacado especialista, en este caso un psicólogo de profunda vocación humanista, dijo, para construir nuestra vida necesitamos elegir cómo queremos que sea y comportarnos consecuentemente, obviamente, con esa decisión. Es decir, nosotros queremos vivir nuestra vida, nosotros queremos construir nuestra vida, tenemos que elegir cómo queremos que sea. Tenemos que decidir cómo nos imaginamos, cómo queremos justamente que sea nuestra vida. Y luego actuar consecuentemente. En este actuar consecuente
Es posible, siempre es posible, de que las cosas no sean definitivamente así como uno lo previó, sin duda alguna. Ahí tendríamos que hablar de la flexibilidad y la modificación. Pero el hecho de que lo logremos o no limita para nada nuestra capacidad de elegir. Es decir, la capacidad de decidir, de elegir, no está bajo cuestionamiento. Ana Frank, en su hermoso diario, un texto que siempre recomiendo, lleno de vocación también y de sentimientos humanos fundamentales, decía: nuestras vidas se forman gracias a nuestras elecciones. Primero hacemos nuestras elecciones y entonces nuestras elecciones nos hacen a nosotros. Obviamente, nosotros hacemos nuestras elecciones, decidimos, actuamos consecuentemente y así va conformándose nuestra vida. Y para esto yo quiero llamar la atención muy básicamente sobre 3 elementos fundamentales que hay que tener claro. En primer lugar, hay que asumir el derecho de elegir. ¿Derecho de elegir lo tenemos? Sí. ¿Lo tenemos en cualquier circunstancia? Sí. Pero si uno no asume ese derecho, entonces él no se realiza. Si uno entrega su derecho a elegir a las condiciones de la vida, a los rigores de la vida, a los inconvenientes de la vida, entonces la vida será lo que ella, digamos así un poco abstractamente, quiere y no lo que queremos nosotros. Si nosotros entregamos nuestras decisiones a otras personas, por ser jefe, el otro por ser no sé quién, en fin, entonces nosotros tenemos que asumir nuestro derecho. Siempre tendremos el derecho a elegir y nadie nos lo puede arrebatar, salvo nosotros mismos negarnos a él. Por eso digo, primer paso, asumir que este es un derecho nuestro. En segundo lugar, asumir la responsabilidad de elegir, porque no se trata de elegir, uno elige y las elecciones que hacemos en nuestra vida, todas de una manera u otra tienen consecuencias. Algunas consecuencias positivas, otras consecuencias negativas, otras a veces lamentablemente muy negativas y otras muchas veces muy positivas. Y uno tiene que asumir las consecuencias. ¿Por qué? Porque es nuestra elección y a favor de nuestra elección tenemos que actuar siempre. Y si nos equivocamos, asumimos las consecuencias de nuestro error y reproducimos entonces otra vez ese acto de elegir, ese acto de decidir. Y por último, obviamente, entender que este es un proceso no solo individual, que es un proceso colectivo, que mis decisiones conviven con las decisiones de otros, que mis decisiones afectan a los otros y que las decisiones de los otros también me afectan a mí. Yo no puedo dejar de recordar a un escritor médico que estuvo en un campo de concentración. Pongo para que estemos claros, situación límite, situación extrema. Víctor Frankl. Y Víctor Frankl siempre decía, las circunstancias pueden despojarnos de muchas cosas. Puedo hasta suponer que de casi todas, pero al menos hay una de la que nada ni nadie puede despojarnos. La libertad de elegir. La libertad de elegir cómo responder y cómo actuar en cada una de las circunstancias de nuestra vida. No se puede renunciar a la libertad de elegir, no se puede renunciar al ejercicio de la libertad de decidir en cada circunstancia lo que queremos hacer, lo que creemos que debemos hacer, lo que compartimos con las otras personas como norma también de hacer, pero decidir por nosotros mismos. Nosotros seres humanos independientes, autónomos, y nosotros seres humanos sociales y
colectivos. No podemos dejar de elegir porque en nuestras elecciones está la construcción no solo de nuestra vida, sino de la vida misma. Entonces, definitivamente, el ejercicio de la libertad de elegir es nuestra gran fuerza, esa fuerza que vale la pena.